En este primer ejemplo nos están preguntando por la molaridad. Dice, calcule la molaridad de una solución que contiene 4,9 gramos de NaCl, cuyo peso molecular es de 58,43 gramos mol, en 390 ml de solución. Recordando la fórmula de la molaridad se calculaba con los moles de soluto dividido por el volumen de la solución. Dentro de los datos que nos presenta el ejercicio está la masa del soluto, que es el NaCl, y el peso molecular. Por lo tanto, dentro de los datos colocamos masa de soluto es igual a 4,9 gramos y el peso molecular del mismo soluto es de 58,43 gramos mol. Recordemos que el peso molecular es la suma de las masas o de los pesos moleculares de cada uno de los elementos que constituyen en este caso al NaCl. Y nos están diciendo que ese soluto se va a disolver en 390 ml de solución. Por lo tanto, el volumen de la solución va a corresponder a 390 ml o mililitros. El primer problema que nos presenta el ejercicio es que el volumen está representado en ml y la molaridad se calcula con el volumen pero en litros. Por lo tanto, debemos dividir los 390 ml en 1000 para obtener los litros. En este caso sería el volumen de 0,39 o 0,390 litros. Con eso tenemos solucionado el primer problema, que es sobre las unidades de medida. Luego escribimos la fórmula de la molaridad, en la cual nos indica que corresponde a los moles de soluto dividido por el volumen de la solución. Dentro de los datos no tenemos los moles, pero sí tenemos el volumen de la solución, que en este caso son 0,39 litros. ¿Cómo determinamos los moles? Los moles va a ser igual a la masa dividido por el peso molecular. Masa de soluto y peso de soluto, porque la fórmula de la molaridad dice que son los moles de soluto. Por lo tanto, los moles de soluto se van a calcular considerando la masa de soluto dividido por el peso molecular del soluto. Masa de soluto correspondía a 4,9 gramos y el peso molecular del mismo soluto es de 58,43 gramos mol. Realizamos la operación y nos va a dar un valor total de 0,083 moles. Los gramos, recordemos que se simplifican. Por lo tanto, con esto ya tenemos el dato que nos faltaba, que eran los moles de soluto. Lo colocamos dentro de los datos y luego reemplazamos en la fórmula. Por lo tanto, la molaridad nos quedaría como moles de soluto, que van a ser 0,083 moles, dividido en 0,390 litros de solución. Esto nos va a dar un resultado final de 0,21 mol por litro. El resto de los ejercicios que van a realizar en la guía de molaridad se hacen siguiendo los mismos pasos. Recordemos, primero, conversión de unidades, es decir, si nos están pidiendo la molaridad de ml, tenemos que pasar a litro. Segundo, cálculo de moles, con lo que nosotros necesitamos la masa de soluto y el peso molecular. En este ejercicio nos preguntan por la molaridad de una solución que contiene 441 gramos de HCl, cuyo peso molecular es de 36 gramos mol, disueltos en 1500 gramos de agua. Acá nos están dando soluto y solvente. Recordemos que, ¿cómo lo podemos diferenciar? Que el soluto siempre va a estar en menor cantidad, y a excepción que nos digan que corresponde a la solución, el segundo dato va a ser el solvente. Datos que nos da el ejercicio. Primero nos está dando la masa del HCl, por lo tanto la masa de soluto. Y entre paréntesis aparece el peso molecular de dicho soluto. Es decir, masa soluto 441 gramos, peso molecular del soluto 36 gramos mol. Y dice que están disueltos en 1500 gramos de agua. Por lo tanto, este va a corresponder a la masa del solvente, que sería 1500 gramos. Pero la fórmula de molaridad nos indica que debemos considerar los moles de soluto dividido por la masa en kilogramos de solvente.
Por lo tanto, estos 1500 gramos de solvente lo debemos pasar a kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? Dividiéndolo en 1000. Nos daría un valor total de 1,5 kilogramos de solvente. Anotamos la fórmula. Molaridad va a ser igual a los moles de soluto dividido por la masa en kilogramos de solvente. Segundo problema que tenemos, no hemos calculado el número de moles. ¿Cómo determinábamos los moles? Los moles de soluto es igual a la masa de soluto dividido por el peso molecular del soluto. En este caso, la masa de soluto sería igual a 441 gramos, el peso molecular a 36 gramos mol. Realizamos la división, los gramos se simplifican y el valor total sería de 12,25 mol. Ahora, regresamos a la fórmula de molaridad. Molaridad era igual a los moles de soluto, que ya los calculamos y que corresponden a 12,25 mol. Masa de solvente en kilogramos, que también ya realizamos ese paso, que correspondían a 1,5 kilogramos. Realizamos la división, 12,25 dividido en 1,5 y el valor total sería de 8,16. ¿En qué unidad queda expresada la molaridad? En mol por kilogramo. Por lo tanto, la molaridad de esta solución que contenía 441 gramos de HCl disueltos en 1500 gramos de agua va a corresponder a 8,16 mol dividido kilogramo.